La real comunicación interna viene aquí, de lo que estamos guardando desde niños, desde nuestras experiencias, desde lo que ha sido nuestra crianza, lo que ha sido nuestra experiencia laboral. Es importante que nuevamente reflexionemos y tengamos en cuenta que es un proceso que está desde el inicio de la vida, desde el principio de la vida, pero que hemos perdido la conciencia, la gestión de ese proceso y pensamos que es comunicar, es algo que sea de aquí hacia afuera. Y comunicar es un proceso que en realidad es de hacia adentro. Es que respirar modula nuestras ondas cerebrales y nos calma. Hemos perdido la capacidad de preguntar, el arte de preguntar, de hacer las preguntas correctas. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Todo Pasa, un espacio de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo de hablar? ¿Tiene problemas para comunicarse? ¿Le cuesta enfrentarse a una cámara o hablar en público? Pues esto es lo que me pasa a mí y me ha pasado durante toda mi vida, pero estoy trabajando para poder vencer ese miedo y hoy justamente vamos a hablar sobre ese tema y las herramientas para poder enfrentarnos a ese pánico y mejorar nuestra comunicación. Hola Pau, ¿qué tal le parece este tema? Hola R, me encanta porque así como usted dice que le ha pasado a usted durante toda la vida, también le pasa a la persona que nos envió su carta anónima para este episodio y que nos está contando algo que seguramente muchas personas, o todos más bien, hemos tenido que enfrentar en algún momento, y es ese miedo a hablar y sobre todo miedo a hablar en público también, y además esos problemas que tenemos a la hora de comunicarnos. Si es que uno puede ser el mejor médico del mundo, el mejor ingeniero, puede ser un científico, puede trabajar en la NASA, pero si no sabe comunicarse, pues es muy difícil transmitir su mensaje y además transmitir su conocimiento. Por eso me encanta este tema, me encanta que además usted diga que está trabajando en eso, porque aunque hemos sentido durante muchos años miedo a hablar, pues todo pasa como nuestro programa. Sí, Pau, y es muy interesante aprender sobre este tema y para eso tenemos el día de hoy a María González, fundadora de Volver Comunicaciones, experta en comunicaciones estratégicas y quien empezó un proyecto para lograr una comunicación con sentido. María, bienvenida a Todo Pasa y gracias por estar aquí con nosotras. Carolina, Paola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, a esta conversación sobre comunicación, sobre ser humano. Sé que Todo Pasa va a ser un proyecto muy exitoso porque lo están haciendo desde la autenticidad, desde ese corazón y desde esa motivación de construir mejores conversaciones para aportar a la evolución humana. Gracias María, sí, este es un espacio inspiracional, motivacional, ya lo hemos dicho en todos nuestros episodios y por eso quiero recordarles también que si ustedes nos quieren seguir, estamos en todas nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar, aquí abajito se las vamos a dejar y les estamos poniendo de esos 2 primeros capítulos que ya salieron al aire unos clips, unos pedacitos para que vean de lo que hablamos, para que se antojen y para que nos visiten y vean el capítulo completo, ya sea en YouTube o nos escuchen en todas las plataformas de audio también. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en donde usted quiera nos puede escuchar y también nos puede ver. Gracias de antemano a todos los que se han conectado durante estos 2 episodios, que se van a conectar también a este, que nos dejan siempre sus comentarios y sus opiniones. Hoy seguramente muchos tienen preguntas, muchísimas, sobre cómo perder ese miedo a comunicarse. Ya vamos entonces en un momentico a entrar en materia con María y a profundizar sobre este tema. Sí, Pau, pero leamos nuestra frase del día. Si quiere, comparta el mensaje de hoy, que también es muy poderoso. Así es, R, es muy poderosa esta frase de hoy, que dice lo siguiente: aunque parezca caótico, solo está ocurriendo porque te espera algo mejor. Esa es nuestra frase del día y también tenemos la carta, porque ya lo hemos dicho, nuestros temas están inspirados en esas historias que ustedes nos mandan a través de cartas anónimas
y con base en eso pues desarrollamos el tema de la mano de nuestros expertos, hoy con María González aquí en nuestro estudio. Entonces, si le parece, voy a leer de una vez la carta y arrancamos a hablar con María sobre este tema. Dice así: toda mi vida he tenido miedo de hablar. En el trabajo me ha pasado que me guardo las ideas por temor a sonar tonta y después veo cómo alguien más las dice y recibe el reconocimiento. En mi familia prefiero callar antes que enfrentar una discusión y ese silencio me pesa como una piedra en el pecho. Pero donde más lo siento es en mi relación de pareja. Me cuesta decir lo que me molesta sin sonar hiriente y cuando algo me duele me encierro en mi propio silencio. A veces pienso que son los problemas los que nos han distanciado y mi incapacidad de ponerlos en palabras. Quisiera saber cómo se hace para hablar sin miedo, sin gritar pero sin quedarme callada. Cómo se construye una comunicación que no destruya sino que acerque. Esa es entonces nuestra carta, nuestro testimonio de hoy, que además une, María y R, varias cosas, y es que esta falta de comunicación, este miedo a hablar, no solamente la está afectando en su vida laboral, sino que también en su vida personal con su pareja. María, ¿de dónde suele venir ese miedo a hablar en público o a expresarse en general? Carolina, mira, desde lo que yo empecé a reflexionar con el tiempo, yo, como les contaba, llevo muchos años asesorando a líderes en empresas, a personas, y siempre que empezamos a trabajar procesos de vocería, ¿no?, para hablar en público, a los colaboradores, a sus equipos o a los clientes, era un trabajo en el que tú veías que la persona empezaba a temblar, que la persona se le quebraba la voz, que tú lo veías profundamente angustiado, y allí fue donde pues empecé a descubrir que esos miedos, Carolina, vienen es desde nuestro ser. Yo hoy en día digo envolver es ser para comunicar. La real comunicación interna viene aquí, de lo que estamos guardando desde niños, desde nuestras experiencias, desde lo que ha sido nuestra crianza, lo que ha sido nuestra experiencia laboral. Y todas esas experiencias son lo que configuran la forma como nos expresamos, la comunicación. Y esos miedos o no miedos que tenemos en la comunicación, Carolina, son producto de lo que hay dentro de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras creencias. Sí, María, justamente tú decíamos que estás trabajando en un proyecto de comunicación con sentido. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué es eso de comunicación con sentido y por qué, digamos, cambiar esa forma de decir cómo debemos comunicarnos? Paola, yo te diría a ti, a Carolina y a todos los que nos están acompañando hoy que hay una primera reflexión que debemos traer nuevamente a la conversación sobre la comunicación, y es que es un proceso humano básico, fundamental y transversal que está desde el momento en el que nacemos, incluso desde la concepción. Está ese proceso. Por eso no en vano las personas nos recomiendan que le pongamos cierto tipo de música y de estimulación a los niños desde que están en el vientre. Entonces es importante que nuevamente reflexionemos y tengamos en cuenta que es un proceso que está desde el inicio de la vida, desde el principio de la vida, pero que hemos perdido la conciencia, la gestión de ese proceso, y pensamos que es comunicar, es algo que sea de aquí hacia afuera. Y comunicar es un proceso que en realidad es de hacia adentro, y de lo que ocurre adentro, Pau, Carolina, pues ocurre hacia afuera. Por eso es un proceso muy interno, y el tema del sentido es volver a la comunicación como un pretexto para volver a nuestra reflexión sobre nuestra transformación y evolución personal, a lo que ha sido nuestra vida, nuestras experiencias y cómo eso se refleja en nuestra comunicación. La comunicación es el reflejo de todo lo que tenemos dentro. ¿Y cómo se puede recuperar la voz cuando lleva muchos años apagada? Pues mira, Carolina, y te diría que a veces sí tenemos voz, pero no la voz que esperamos tener o que otros esperan que nosotros tengamos. Ahí uno de los principales procesos es ¿cuál es mi voz? ¿Yo de qué forma me comunico? No todos, y como digo yo, no todos estamos para salir a hablar en el Estadio del Campín, no todos estamos para salir a dar grandes discursos cuando estamos de niños en una obra de teatro. Entonces,
creo que es importante saber cuáles son nuestras herramientas de comunicación. Y te les voy a dar un ejemplo, y es, yo siempre fui una persona muy introvertida. Me encantaban los libros, estudiar, entonces no me vinculaba activamente a las actividades en el colegio porque me encantaba el club de matemáticas, de física, de química. Mi herramienta para comunicarme y para tener una voz era jugar fútbol. Yo juego fútbol desde muy pequeña y el fútbol me enseñó colectivamente a tener una voz. Entonces era una voz, no de esta voz que ustedes están escuchando a través de este podcast, pero era una voz de relacionarme, interactuar con otros para en un juego, pues ganar un partido. Entonces yo ahí encontré una voz desde la expresión de la comunicación no verbal, podríamos decirlo. Entonces invitar o pues decirle a quienes nos están acompañando de cuál es tu voz, cuál es la forma de tu voz. Tu voz no necesariamente es una forma hablada. Puede ser una expresión, puede ser un gesto, puede ser una sonrisa, puede ser un acto de amor que tienes con alguien. Sí, eso es muy interesante lo que tú dices, María, porque justamente este episodio lo estamos haciendo a partir de esta carta, pero como lo mencionaba al principio del programa, pues es algo que a ella le ha pasado durante mucho tiempo. A mí seguramente también en algún momento me pasó antes de tener que enfrentarme a los medios y trabajar en el periodismo y ejercer pues la carrera que estudié. Pero, ¿cómo descubre uno entonces cuál es esa voz que uno tiene? Porque yo dije en algún momento, yo no soy capaz, pero después descubrí que sí era capaz y que tenía una voz y que podría, digamos, representar a través de mi voz a la sociedad y hacer un periodismo y demás. Pero, digamos, en el caso de R, ¿cómo saber ella cuál es su voz? La comunicación es un ejercicio, Carolina y Paola, es un ejercicio de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Y ahí yo le suelo preguntar con quienes me encuentro, para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? Y esa pregunta que muchas veces me miran como, ¿por qué me está preguntando eso? Atiende a algo que tal vez me lo entenderá mejor Carolina por su experiencia en educación, es al sistema de valores que tenemos todos como seres humanos. Entonces, el primer punto, si uno quiere empezar a reconocer su voz, cuál es su forma de comunicarse, cuál es su lugar de interacción en el mundo, es qué es lo más importante para mí, cuál es el sistema de valores. Y un sistema de valores puede ser no solo la honestidad, la responsabilidad, la libertad, puede ser mis hijos, ¿no? Puede ser mi carrera, ¿cierto? Es lo que para mí ha tenido sentido en la vida. Y ahí se empieza a construir una voz y se empieza a construir una reputación personal y se empieza a construir lo que nosotros comunicamos en el mundo. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas a las cuales yo les hago esta pregunta y no saben responderme 7 palabras, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? Es lo que te define, ¿sí? Y desde ahí arranca la construcción de comunicación. Esos son tus atributos, tus valores, tus pilares de comunicación. Entonces, ahí puedes muy fácilmente después ir evolucionando a, ok, estos son mis 7 valores, cómo es mi forma de pensar. Eso también es una forma de ir construyendo cuál es tu voz y cuál es tu forma de comunicación. María, ¿y cómo se entrena esa seguridad para hablar? ¿Qué herramientas que podemos hacer para tener esa seguridad, para expresarnos? Hay varios temas. Uno, hay algo fundamental que tal vez nos decían a nosotros nuestros padres o nuestros abuelos, y es cálmate y respira. Y esa es una de las cosas más sabias, y es cómo modulamos lo que sucede en nuestra mente y en nuestros pensamientos para comunicarnos mejor y para tener mayor seguridad, para encontrar mejor esa voz. Entonces, uno es las técnicas de respiración. Respirar por una razón, y es que respirar modula nuestras ondas cerebrales y nos calma. Y cuando nosotros nos calmamos, encontramos la seguridad para comunicarnos y la esencia y la autenticidad para comunicarnos. Entonces, siempre que ustedes vayan a tener una conversación difícil, que en el trabajo, en su área personal, con sus hijos, con su pareja, o escenarios que les dan temor, respiren. No sé, encierrémonos en el baño 5 minutos y hagamos ejercicios de respiración para traer esa calma y encontrar esa seguridad. Segundo, lo que ya les decía un poco, y es el tema de los valores, y es cuál es esa esencia. Todos tenemos unos pilares, Carolina y Paola, que nos hacen únicos.
que dan esa autenticidad y eso es lo que genera confianza en otros, ¿sí? Entre más genuinos seamos con nosotros mismos, con esos 7, yo pongo a escribir 7 valores y cómo eso se ha reflejado en tu vida. Tercero, que recuerdes, sobre todo en nuestros periodos de evolución cuando ya somos más adultos, Carolina y Paola, se nos olvida quiénes éramos de niños, qué decíamos, qué hacíamos, qué nos gustaba hacer en la vida, como que nos va arrollando el día a día. Entonces recordemos qué hacíamos, qué decíamos, por qué lo hacíamos, qué momentos disfrutábamos y ahí vas a empezar a encontrar cuáles son las zonas de confort o de disconfort al momento de comunicarte y de estar seguro. Eso, digamos, serían los 3 pilares. Y el cuarto, que es muy relevante, y es el tema del lenguaje. Las palabras nos dicen muchísimo de alguien, empezando por nosotros mismos. Entonces, estar muy atentos. Yo siempre digo, saquen un diario y por una semana escriban las palabras que ustedes escuchan que más usan. Palabras siendo desde todos, todas, algunos, casa, mejor, peor, qué triste, qué rabia. Y eso va a decir cuáles son las emociones que te están manejando, cuáles son los sentimientos que te están permeando y cuáles son los pensamientos que te están liderando. Y para ponerles un ejemplo, las generalizaciones que estamos haciendo, las generalizaciones nos sesgan, ¿no? Entonces, si tú dices, es que todas las personas de esta empresa siempre son así, mala gente. Todos, o sea, no hay ninguna, o sea, de las 1000 que trabajan en esta empresa, ¿con todas has tenido una mala experiencia? ¿O tuviste una mala experiencia con una sola persona y estás generalizando la interacción con esa persona, con esa empresa, con esa familia, con esa pareja, con ese amigo por una sola? Los seres humanos distorsionamos, eliminamos y generalizamos mucho. Entonces, si ustedes hacen un diario de sus palabras, van a empezar a encontrar eso. Y después, ¿qué hacemos con ese diario? Cuando ya encontremos cómo están enfocados nuestros pensamientos, cómo nos estamos comunicando, digamos, desde lo negativo en el caso de que esas palabras, la mayoría sean negativas y entonces nos damos cuenta que nuestro mundo está pues basando en lo negativo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí empieza la construcción de lo que hemos llamado, sobre todo en el mundo empresarial, una estrategia de comunicación, que yo hoy en día digo es generar confianza y generar una estrategia de comunicación es algo que queremos todos en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. Entonces, ahí lo que puedes empezar a hacer, Paola y Carolina, es eso, coges esas palabras y puedes hacer mensajes, unos párrafos, por ejemplo, o un par de líneas y los divides por bloques, ¿sí? Y entonces ahí vas a encontrar unos bloques narrativos de tu vida. Y hay un ejercicio que ustedes pueden hacer y es, toman eso, lo leen varias veces, lo leen varias veces, lo leen varias veces y se apuestan, por ejemplo, es un ejercicio que pueden hacer, por ejemplo, antes de dormir, ¿sí? Lo leen. Esto es lo que yo estoy diciendo y así es que estoy viendo la vida, así me están viendo otros. Se acuesta y dejan que su subconsciente, su inconsciente durante el sueño procese esa información. Y al día siguiente vuelven y lo revisan, por ejemplo. ¿Sí? Lo revisan y entonces se los aseguro que van con otros ojos a tener una comprensión sobre eso, ¿sí? Entonces, después de que hagan ese ejercicio pueden empezar entonces a desagregar cosas. ¿Con qué personas de mi vida yo uso este tipo de información? Entonces vas a empezar a encontrar patrones. Entonces yo siempre digo esto, con las personas de la empresa, o ni siquiera solo con las personas de la empresa, con los del área comercial de la empresa, ¿sí? Listo. O sea, ¿cuál es ese grupo? Luego, ¿cuáles son las situaciones de confrontación que me ha traído eso? Entonces vas a decir, es que siempre que me citan a una reunión para preguntarme por el seguimiento de un proyecto, yo salgo de mal genio de esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que te están confrontando y cuál es la emoción que eso está generando? ¿Cuáles han sido
la retroalimentación que te ha dado alguien, ¿sí? Siempre hay alguien que dice, oye, no debiste responderle a esta persona de esta forma, me parece que fue un poco grosero. Entonces, el tener ese espejo, ¿no? Yo siento que lo hice desde la valentía por sentar un punto de vista en esta reunión, pero unos externos me están diciendo que fue un ataque. Entonces, esto es lo que llamamos las narrativas, las audiencias, los canales, las herramientas de comunicación, estos otros interlocutores y terceros validadores, y esto te va a dar, Carolina y Paola, un mapa de entendimiento de hacia dónde moverte, porque puede que tú identifiques, ok, esto que yo estoy diciendo negativo, o a veces con exceso de positivismo, porque en realidad encontrar la voz de, como este espacio que ustedes crean, todo pasa. Nadie dijo que todas las experiencias son como las planeamos en nuestra cabeza y en nuestra vida, y ese saber caerse, levantarse y salir adelante, ¿cierto? Pero entonces aquí vas a empezar a encontrar, Paola y Carolina, que te manifiestas de cierta forma y con cierta voz o con cierta inseguridad solo con ciertas personas o en ciertos contextos. Vas a encontrar esos detonadores, esas palabras o esas pequeñas situaciones que son detonadores para ti, para que puedas ir desmenuzando, ¿sí? Desmenuzando, Paola y Carolina, hasta que llegan a una esencia, una palabra, un momento. Es que no es ni siquiera todo el grupo, es que yo veo a Laura y cada vez que la miro veo a mi mamá. Cuando me decía de pequeña que hiciera las tareas y no me dejaba salir a jugar después de que las hiciera. Vas a empezar a encontrar cuáles son las experiencias de vida que están modulando tu comunicación, que se construyen, y lo sabrá aquí Carolina, pues en la primera infancia. Eso es como ser muy consciente de todas esas cosas que uno utiliza para comunicarse y utilizarlas ahora para cambiar esa forma de comunicarse, ¿no? Y para hacerlo de forma más positiva. El resto tiene otra pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que nuestras ideas no son suficientes? Pues yo lo primero que te preguntaría, Carolina, es, ¿tú te crees suficiente para ti mismo? Porque cuando nosotros pensamos que nuestras ideas no son suficientes, del mismo principio de ser para comunicar y de que la real comunicación interna empieza acá, es cuando tú crees que tu idea o tu proyecto no es suficiente, el principal y el primer sesgo viene de ti. ¿En qué ámbitos de la vida crees que no eres suficiente? ¿Sí? Porque eso por un lado. Segundo, a veces pasa mucho, ¿no? En los ambientes laborales, por ejemplo, que tú expresas una idea. No, tú tienes una gran idea, no la expresas y luego en la siguiente reunión alguien la dice y uno se muere de la rabia porque uno dice, pero esa idea era mía. Como decía la carta. Como decía la carta. Que no decía las cosas porque le parecía que eran tontas y después alguien las decía y... Exacto. Entonces ahí es, pregúntate por qué tú piensas que no eres suficiente, y los sesgos, Carolina y Paola, sobre si nuestra idea es buena o mala, vienen principalmente de nosotros mismos. Atrevernos a ser un poco más valientes de hablar y de no temer también la confrontación, de que efectivamente la idea no sea buena, puede ser que no sea buena, y estar dispuestos a recibir esa retroalimentación de, no, síguele dando vueltas y llegarás a una mejor comprensión. Entonces, es eso, es más para ti que te ha hecho sentir insuficiente. ¿Qué personas, qué momentos te han hecho sentir insuficiente para que pienses que lo que sale de ti no tiene valor? Y hay otro punto que me parece muy importante para ir, digamos, como entendiendo todas estas herramientas que tú nos estás dando, y es que también uno a veces siente que no sabe cómo plasmar o cómo expresar esas ideas, o por ejemplo, cómo plasmar preguntas, cómo plantear preguntas. Digamos, si yo quiero tener una conversación contigo, pero me da miedo porque no sé cómo preguntarte, o quiero decirle algo a alguien, pero tampoco sé cómo decírselo. ¿Cómo se logra eso? Paola, pues mira que dentro del mismo planteamiento de una nueva conversación y reflexión sobre la comunicación, uno les decía es la comunicación como un proceso que está desde el inicio de nuestra vida. El segundo es que se ha planteado la comunicación en general en diferentes ámbitos de nuestra vida como un ejercicio
de convencer al otro de algo. Y convencer de entrada tiene inmerso un ejercicio de poder, ¿no? De yo como intento que tú digas que sí a esto. Entonces, el persuadir a alguien de que se enamore de tu idea, parte desde la óptica de vamos a generar una conversación, no donde yo voy a convencer a alguien de algo, sino genuinamente entablar un diálogo. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta cuando alguien llega a una conversación con nosotros, planteándola como conversación, en realidad vienen es a que uno ya diga que sí a algo. Y ahí es fundamental algo que tú dices, Paola, y es que de hecho nos lo está mostrando también la inteligencia artificial con los prompts, y es que hemos perdido la capacidad de preguntar. El arte de preguntar, de hacer las preguntas correctas. El cerebro y nuestra mente y nosotros como seres humanos hacemos procesos de inferencia y tenemos una mejor conexión o persuasión, convencimiento, si lo queremos llamar así, con otro si llevas a la otra persona un proceso de inferencia. Y el proceso, o sea, que la otra persona llegue a la conclusión que tú querías que llegara, la misma que tú ya tenías al inicio de la conversación, y eso solo se hace o se logra efectivamente haciendo las preguntas adecuadas. Entonces ese es también otro entrenamiento, es que tanto sabemos hacer preguntas y que tanto no. ¿Hacemos preguntas, le hacemos preguntas a la persona para llevarlo a una comprensión, o solo vivimos en una conversación dándole consejos para convencerlo de algo? A nosotros, entre más nos dé consejos, muchas personas intentando convencernos de algo, menos nos convence, ¿no? Eso genera en nosotros como un acto de rechazo, como de un poco de rebeldía. Entonces la inferencia es el arte de preguntar qué tipos de preguntas estamos haciendo, con qué intención para llevar a la persona. Entonces yo siempre digo, mira, si tú vas a una reunión en la empresa, si vas a una conversación con tu esposo, con tu hijo, ¿cuál es el punto al que quieres llegar y cuáles son las preguntas? Diseña las preguntas que necesitas hacer para que esa persona llegue a esa conclusión. No entres diciéndole, bueno, yo aquí quiero empezar por decirte que a mí me parece que te estás equivocando en esto y que tú deberías hacer esto. Porque eso, nuestra mente, por cómo está configurada nuestro proceso mental, de una va a generar un rechazo. Entonces, yo hago ese ejercicio, yo voy para una reunión y digo, yo necesito que esta persona, mi interlocutor, tenga esta comprensión. Y entonces empiezo a preguntarme, ¿cuáles son las preguntas? O sea, en realidad, mis reuniones o conversaciones son preguntas, no son afirmaciones, sino son preguntas para que la persona llegue a esa comprensión que yo quería que tuviera. Difícil esa construcción de esas preguntas correctas, porque tú dices que eso es un arte y pues digamos que todo arte hay que practicarlo para mejorarlo, ¿no? Para hacerlo cada vez mejor. Pero bueno, entendiendo, digamos, esa parte de la comunicación y de dejar todo este miedo a hablar, en la carta también la persona nos planteaba que no solamente le pasa en su vida laboral, ya dijimos y recordamos ese pedacito en donde dice, ese fragmento en donde dice, quería dar una idea y me sentía tonta, o la idea para mí era algo tonto y entonces no lo dije, después otra persona sí lo dijo y se ganó el reconocimiento. Pero es que también hay un punto, y es que eso te pasa hasta en su propia casa, con su propia familia, con su pareja. ¿Hasta dónde nos puede llevar ese miedo a comunicarnos, ese miedo a hablar? Incluso hasta perder nuestras relaciones interpersonales. Definitivamente, Paola y Carolina, y lo que estamos empezando a vivir como humanidad, como sociedad, bueno, que empezó con un choque muy fuerte para todos, que fue la pandemia, solo se va a agudizar en las próximas décadas, ¿sí? Y yo le planteo a las personas con las que converso, es que todos los problemas que tienes, en realidad todos son en el fondo un problema de comunicación. Tú pierdes un cliente en una empresa por un problema de comunicación, por alguien que no supo decir algo a alguien. Tú pierdes un matrimonio por no decirlo en el momento oportuno algo. Tu hijo te pierde confianza para decirte las cosas porque en algún momento hubo un cortocircuito de esa comunicación. Y entonces, sí, a lo que mencionaba la carta del día de hoy,
pues ese es uno de los grandes retos de las parejas, de las relaciones familiares, y es cómo construir esos mejores puentes. Y esos mejores puentes, Paola y Carolina, y creo que ya lo decía hace un momento, requieren valentía de no pensar que el otro pueda reaccionar de una u otra forma, porque si mientras nosotros lo hagamos desde el lugar y desde la intención correcta, y en el momento que es, pues se va a abrir una conversación que el otro también va a valorar, ¿sí? Y allí va un tema también que nosotros, como les decía, la comunicación es un proceso de toda nuestra vida. Y cuando llegamos a los 30, 40 años, puede que tengamos en nuestro sistema de comunicación, en nuestras formas de comunicarnos, algo que no le hemos dado a actualizar, como al celular, desde los 5 años. Entonces hay personas que se comunican un poco desde el berrinche, ¿sí? Que es que un niño que está herido. Y pues ya el niño ya tiene 50 años, pero, ¿sí? Entonces, tu pareja, ¿qué representa para ti? O sea, ¿por qué te da miedo hablar con tu pareja? ¿Qué está representando sobre la figura del padre y de la madre esa pareja que pueda hacer que tú le tengas miedo a tu pareja para hablar? ¿Sí? Todas estas cosas que llevamos heredadas a nuestra comunicación de adultos y que empezamos a reflexionar en estos grandes periodos de transformación de la vida, son cosas que nos pasaron en esos primeros años, en la adolescencia. Entonces, tu esposo o tu esposa que está reflejando de una relación pasada de papá y mamá, de hermanos, o tú quieres que los otros te consideren un interlocutor muy elocuente, muy seguro, con una voz muy segura, y todavía estás expresando en esa voz pues a un niño que le sucedió algo a sus 5 años o a sus 6 años. Y eso es la toma de conciencia, que pasa por un proceso que pues no a todos nos gusta, y es abrir la caja negra, la denomino yo, de todas las experiencias que hemos tenido. Y decidir abrir la caja y volver a cerrarla, y mejor la dejamos ahí, nada va a cambiar. O abrir la caja y decir, bueno, voy a empezar a sacar de a poquito, a ver qué pasa acá. Y en la medida que te transforma, se transforma también esa comunicación y esa voz. Sí, como tú dices, es común que este miedo venga del entorno familiar o desde la infancia. ¿Cómo hacemos las que somos mamá para que rompamos ese patrón con nuestros hijos? Bueno, Carolina, ahí hay 2 cosas. Uno, y hay algo que es producto de la era que estamos viviendo, y es que como nuestros hijos ya tuvieron nacieron nativos digitales, expuestos a cosas que nosotros no, porque nosotros, las 3 sentadas aquí, nacimos análogas, y muchos de los que nos están viendo probablemente nacieron análogos, nacimos con cassette y VHS y televisión con 2 canales, y ¿no? Entonces es muy importante entender y ponerse esos lentes, primero, de un mundo que nosotros no conocimos y que para ellos es diferente, en términos de comunicación, ¿sí? Y de barreras y de miedos de comunicación. Entonces, no es lo mismo ese mundo y esos ojos que le plantean a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, un mundo completamente mediado por la tecnología, diferente al de nosotros, que eso está generando muchos quiebres de comunicación dentro de las familias, por ejemplo. Y el segundo es, el trabajo es tuyo como madre, de ser muy observante de lo que le estás diciendo, de lo que estás haciendo con él, porque le estás transmitiendo a él todo lo que a ti te daba miedo, ¿cierto? Yo ahí te diría, Carolina, Paola y a todas pues, las personas que nos están acompañando hoy, que es muy importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos, y para que a nuestros hijos no se les transmitan esos miedos, que creemos la comunicación como una forma de vida en nuestros hogares. Yo tengo todas las noches en mi casa un formato que denominé conversaciones en familia, y es media hora, 1 hora en mi casa, que no hay celular, no hay televisor, no hay computador, para contarnos en el día cómo te fue, cuál fue el aprendizaje, viéndonos a los ojos, ¿no? Viéndonos a los ojos, cómo estás, cómo te fue, qué sentiste hoy, qué aprendiste, y que se cultiven ese tipo de espacios
para no tener solo una comunicación mediada por el chat de WhatsApp o una comunicación mediada por el teléfono. Y ahí vas a poder tú como madre, Carolina, ir percibiendo y sintiendo de tu hijo si los miedos que está teniendo, por ejemplo, si las inseguridades al momento de comunicarse, se las transmitiste tú. Y entonces pues ahí el trabajo es tuyo. O si hay otras cosas que vienen también del entorno en el que está y poderlo identificar oportunamente para poder acompañarlo a evolucionarlo, ¿no? Y a transformarlo. Tú decías ahorita que la tecnología está como creando una fractura en la comunicación también. ¿Por qué? Porque la tecnología puede llegar a ser también un problema, si se puede decir así, si se quiere, porque, por ejemplo, en el caso de los niños, yo creo que ellos ya no nacen con miedo de hablar porque es que tienen toda la mano para poder hacerlo y ven como todo el mundo lo hace, ¿no? Porque es que ahora todos se quieren grabar, quieren hablarle a las cámaras, quieren estar ahí y decir lo que piensan. Pero, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser eso? Bueno, yo creo que hay algo que no podemos desconocer y es que vivimos en un mundo donde la tecnología es una realidad y es cómo la integramos a nuestra vida, ¿no? Y cómo hacemos esa integración de una forma armoniosa con este gran activo que somos nosotros, que somos seres humanos con pensamiento crítico, con creatividad, con emociones, con sentimientos. Pero, ¿qué está pasando allí? La comunicación es un proceso que desde el punto de vista de neurociencia, cuando tú le dices algo, una palabra a alguien, esa palabra se produce en un hemisferio del cerebro, pero entra al inconsciente tuyo, o sea, a tus emociones y a tus sentimientos a través de otro. Entonces, en realidad, la comunicación y esos sentimientos y pensamientos empiezan acá y luego se conectan aquí. Entonces, la excesiva conexión, por ejemplo, a los dispositivos electrónicos o a usar ChatGPT continuamente, por ejemplo, para nuestras tareas, que eso no es que esté mal, es simplemente no entregarle nuestra capacidad humana completamente a ChatGPT o a cualquier desarrollo, es que eso, y de hecho no lo digo yo, ya hay estudios de MIT, de Harvard y de centros de estudio en el mundo donde están mostrando cómo ese exceso de mediación tecnológica o de no tener un uso consciente de integración de la tecnología está haciendo que perdamos plasticidad cerebral, ¿sí? Nosotros venimos con una red neuronal que se regenera y que funciona muy bien durante la vida, pero que es como un músculo que si no se entrena cuando lees, cuando te comunicas mejor con otros, pues va perdiendo su capacidad de transmitir cosas, y en la medida en la que tú pierdes, Paola y Carolina, plasticidad cerebral, vas perdiendo la capacidad de sostener emociones, vas perdiendo la capacidad de la memoria, vas perdiendo creatividad, vas perdiendo razonamiento abstracto y una serie de cosas. Entonces, cuando tú pierdes todo eso, automáticamente se afectan todas tus habilidades de comunicación, ¿sí? Entonces, no es que sea malo, es cómo hacemos esa integración. Yo digo, IA más humano, tecnología más seres humanos. Mi apuesta hoy es por valorizar la acción del ser humano, ¿sí? Creo que somos un activo fundamental, pues un vehículo muy lindo de interacción y de transformación, pero es entender cuál es nuestro lugar y que todos esos procesos son procesos para cultivar nosotros y que la comunicación está directamente relacionada con eso. En la medida en la que tú diversificas sí, a veces miro el celular, pero a veces también voy y converso con alguien en el parque, me tomo un café con alguien, leo, ¿no? Un libro, disfruto con los animales, converso en familia. Eso hace que tú tengas un sistema híbrido, digamos, en tu vida de desarrollo de comunicación que mejora tu seguridad para comunicarte, que mejora tu voz y que hace que no pierdas una de esas funciones humanas básicas, como se los decía a ustedes, es comunicarnos, ¿sí? Que es un proceso de nosotros. Entonces es darle a esa tecnología ese justo lugar de integración con nosotros y ser conscientes que si le entregamos esos procesos completamente, ¿no?, a esa tecnología, como lo dicen estos estudios, pues estamos perdiendo esa plasticidad cerebral y eso trae pues una serie de consecuencias en nosotros con el tiempo. Es como, bueno, si me tomo una Coca-Cola no pasa nada hoy, pero si todos los días dices eso y todos los días te tomas una Coca-Cola,
todos los días estás entregándole tu vida, digamos, sola esa interacción y perdiendo la humana, pues es que pierdes muchas cosas, pierdes visión periférica, o sea, pierdes una serie de cosas también. ¿Y qué le dirías a quien siente que se está alejando de los demás por no saber hablar? Le diría que defina qué es no saber hablar. Creo que ahí quiero retomar en una idea que les planteaba al inicio Carolina y Paola, y es: no siempre es necesario expresar una idea. El silencio también es una forma y una estrategia de comunicarse muy valiosa. Hay muchas personas que valoran el silencio intencional y positivo. Entonces, a veces pensamos que perdemos relaciones por no hablar y a veces el otro está valorando es que uno solo hable para aportar en el momento que sea oportuno. Por ejemplo, el segundo es: hay que ser muy valientes de cuando éramos niños, que no nos daba miedo decir nada, que decíamos todo lo que pensábamos, y que lo hagamos desde esa inocencia y desde la comunicación también tiene que tener un propósito, Carolina, y es: si tú no vas a decir palabras que construyan, mejor no las digas, ¿sí? Sino porque hay formas de expresar el desacuerdo, pero usando palabras que construyan. Hay formas de expresar el desacuerdo con un tono de voz que construye. Entonces si no tienes nada que decir que construya, mejor no lo digas. Y identifica cuál es la forma, Carolina y Paola también, de cómo el otro quiere comunicarse contigo. No necesariamente como yo quiero es como el otro quiere comunicarse conmigo. A veces yo creo que la forma de comunicarme es, no sé, mandándole un WhatsApp todos los días y resulta que esa persona está hasta acá de WhatsApp y ya no lo lee. Y nosotros pensamos que nos ignoró y nos sentimos profundamente heridos. Y resulta que esa persona nos dice: pero pues tienes mi teléfono, sabes dónde vivo, ven a visitarme. Y no fue que te ignoró o te dejó en azul como rechazo, que claro, eso hoy en día es entendido como un rechazo, pero es importante saber el otro cómo quiere comunicarse contigo. A veces el silencio, o sea, que creemos que el no hablar o el silencio, no solo nuestro sino el del otro, es ya una respuesta, y a veces es: no, mira, es que yo sí valoro más ir a tomar un café y yo solo vivo mandando chats de WhatsApp. No, yo sí valoro WhatsApp y no me llames porque yo vivo muy ocupado. Bueno, entonces hay muchos tipos de miedos en la comunicación, y suponemos muchas cosas, y los miedos están basados en muchas suposiciones. Eso es muy cierto. Además, porque, digamos, en esta pregunta que te plantea R, de entrada está diciendo no saber hablar, o sea, como algo negativo, y si uno pues mueve la boca y le sale un sonido, pues significa que sí sabe hablar. Lo que hay que mejorar es como esas estrategias para hacerse entender mejor seguramente, pero no significa que no sepa hablar, porque todos sabemos hablar, incluso con el silencio estamos hablando bien, a lo que tú planteabas también. Y bueno, ahí quiero justamente preguntar algo como muy parecido, y es, hay personas que dicen, bueno, para mejorar esa forma de comunicarme, hay unas fórmulas, hay una regla, tengo que leer algún manual, o simplemente es lo que tú ya mencionabas de ser consciente de qué es lo que yo quiero decir y encontrar la forma cualquiera que sea para decirlo. O hay una fórmula específica para uno decir: solamente así me comunico bien, como me lo está diciendo, no sé, el coach de lenguaje que vi en un podcast o en un video, y resulta que no es simplemente así, sino que uno lo puede hacer también de forma espontánea. Yo te diría que es un arte, retomo tu palabra, comunicarse es un arte, y tenemos tantos artistas como personas en el mundo. Uh-huh. Entonces es encontrar tu propio camino desde la autenticidad. Yo cada vez soy más partidaria, cuando hago entrenamiento de habilidades de comunicación, de tomarlo más desde el punto de vista de la educación.
cuáles son tus talentos, qué es lo que hay dentro de ti, saquémoslo desde esa autenticidad y démosle un poquito de forma. Pero la confianza que otros van a ganar contigo en tu comunicación parte de tu autenticidad y tu esencia, ¿sí? De no tengo que vestirme siempre de cierta forma para comunicarme mejor, no tengo siempre que hablar de cierta forma para comunicarme mejor, no tengo que ir a 10.000 cursos de dicción para comunicarme mejor. Por supuesto que hay cosas que puedo pulir, que algunos de nosotros tenemos tonos de voz que pueden ser un poco pues molestos para otro, entonces ahí te haces unas clases de técnica vocal y de dicción. Hay otros que tenemos en la redacción, ¿no? en la forma de comunicación escrita, que no sé si les ha pasado o a quienes nos han compartido aquí sus experiencias, que alguien le manda un WhatsApp y uno no entendió nada de lo que decía el texto. O sea, como que hilamos mal las frases a veces, ¿cierto? Como que escribimos todo así rapidísimo, no releemos lo que mandamos cuando es escrito, pero te diría, Pau, ¿qué es eso? Que cada uno encuentre su propio arte, que si hay unas técnicas, digamos, si hay unos consejos, como cosas que hemos hablado aquí de la importancia de la respiración, de la importancia de manejar tu voz, pero no pasa nada, es decir, no, es que yo tengo una voz muy chillona, entonces yo tengo que mejorar eso. No, es que es tu autenticidad. Tú naciste con ese tono y ese timbre de voz por algo, ¿sí? El tema de la redacción, pues se puede mejorar, o sea, ChatGPT te ayuda, empezando por ahí, si es comunicación escrita, ahí sí te ayuda, pero si no puedes hacer, pues, 2 o 3 cosas para mejorar tu redacción, que lo más importante sí, a lo que dices, sí es la conciencia de el propósito y el sentido y el por qué yo estoy buscando esa comunicación, y cuando la comunicación no sale como yo quiero, ¿qué es lo que me frustra de eso? ¿Cómo puedo atenderlo? No todos los mensajes son para todo el mundo. ¿Cuáles quiero dar en mi familia? ¿Cuáles quiero dar con mis amigos? ¿Cuáles quiero dar en el lugar de trabajo? Y es permitirnos ser. Por eso yo hablo de ser para comunicar. Es permitirnos ser, porque entre más tratemos de impostar un personaje, creo que eso ha pasado mucho con la comunicación. Y yo que lo he vivido y trabajado muchos años, lo intentamos hacer como este blazer que da aquí el puño a la medida, y a todos les tiene que quedar este blazer con estas medidas, y pues este blazer solo me queda bueno a mí porque está hecho a mi medida, ¿sí? A ti te puede quedar más grande, a ti más pequeño. Entonces creo que intentamos muchos años maquillarnos para vernos bien en términos comunicacionales. Y bueno, y quienes son mujeres y nos están viendo, bueno, quienes tienen esposas, novias, amigas, hermanas, ¿qué pasa cuando uno sale de fiesta de mujer divinamente arreglada y vuelve a las 3 de la mañana después de la rumba? Pues llega, ¿no? Con el maquillaje todo corrido. A desbaratarse. Desbaratado. Eso está pasando con estamos construyendo esa comunicación externa, ¿sí? Y pasa eso, que volvemos y uno dice, uy, me la encontré a las 3 de la mañana, qué susto, ¿no? Entonces, eso está pasando, o si ustedes saben que a veces uno conoce a alguien y uno le pregunta a un primo, le pregunta a un compañero del trabajo y al esposo, y te describen a 3 personas completamente diferentes, y uno dice, ¿cuál será la real? ¿Sí? Y es porque nos han dado demasiadas reglas. Yo creo que nos invito a deconstruir un poco las reglas. Es más, sobre qué está bien y qué está mal en comunicación. Estará bien de acuerdo con tu autenticidad. Puedes trabajar unas reglas de respiración para calmar tus pulsos internos si te alteras fácilmente y poderte comunicar mejor. Puedes manejar tu voz. Puedes encontrar una mejor observación en el otro, sobre cómo está pensando el otro, cómo piensas tú. Ese mismo ejercicio de las palabras lo pueden hacer con el otro. Por ejemplo, con alguien con quien no tenga mucha confrontación. Me dice que volvamos a hacer la lista de palabras. ¿Qué es lo que me dice que más me detona a mí, ¿no? Algo por allá interno de rabia o lo que sea. Y comprender mejor al otro. Entonces, a veces es el significado y el contexto de una palabra. Voy a poner un ejemplo. La palabra muerte no para todo el mundo es drama. Para otras
según el contexto y el significado en el que lo estés diciendo, puede ser trascendencia, puede ser transformación. Se murió un proyecto que yo tenía, pero están haciendo otro. Se murió una versión de mí misma hace unos años y hoy es otra y están haciendo otra. Porque todo pasa, ¿no? Como ustedes dicen en este bonito espacio. Entonces, pues, es poder comprender que si para alguien tiene una connotación más negativa, digámoslo así, para otros no. Entender el contexto y ese significado de las palabras para el otro es muy importante, para el otro y para nosotros mismos. Todo esto son técnicas que podemos usar, pero la mejor técnica es Ser auténtico. mismo, ¿Sí? ser uno mismo. Y no pensar que lo que uno hace o dice o piensa está mal, porque ¿quién dice que está ¿Quién mal? dice O sea, que está por ahí está mal. ¿sí? ¿Y quién es la otra persona que te va a validar o te va a invalidar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando o lo que tú vas a hablar? Y eso ya me da para hacerte ya las últimas preguntas y ir cerrando esta conversación, María, y es justamente cómo hace uno para saber cuál es esa esencia que uno tiene y no pensar que lo que uno está diciendo está mal, ¿sí? Que lo que uno está diciendo puede llegar a ser algo bobo, algo tonto, como decía la persona de la carta. Cómo uno mezcla esa comunicación con autenticidad. Ahí hay dos cosas. Uno, que es un aspecto muy importante, Carolina y Paola, que vamos perdiendo con los años, y es la capacidad de ser vulnerables. ¿Y a qué me refiero con eso? Es la capacidad de abrir nuestro corazón genuinamente a compartir el sentimiento que a nosotros nos genera alguna situación, por ejemplo en casa con nuestro esposo o nuestra esposa, y de contárselo desde el dolor o desde la frustración o desde la alegría que nos puede causar. Eso es un ejercicio de vulnerabilidad, ¿no? De que el otro pueda ver realmente cuáles son esos sentimientos que me está generando una determinada situación que ocurre el fin de semana. Entonces, entre autenticidad y comunicación es un gran ejercicio de vulnerabilidad que así como nos hemos vestido intentando meter a todos en el mismo blazer, somos, ¿no?, súper de hierro, y creamos una serie de cosas como que en la casa deja a una persona y en el trabajo a otra. Que, ¿no? Como uno en el trabajo no puede expresar sus emociones. Uno tiene que ser de hierro. Es el mismo ser humano el que se levanta que el que vuelve a su casa. El que tiene un conflicto con su hijo o con un par en la empresa. Y la otra esencia es, ayer justamente tenía una conversación con alguien que me preguntaba exactamente lo mismo y me comentaba esta persona algo y me decía, últimamente no sé por qué me ha pasado que he vuelto a recordar cosas que yo hacía de niño, cosas que yo hacía de adolescente, cosas que yo decía, cosas que me hacían sentir bien, cosas que no me hacían sentir bien. Y te diría que volver a la esencia es volver a eso. Nosotros tenemos, pues, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, Paola y Carolina, más vivo, más auténtico, más fiel y leal a nosotros mismos, lo que decimos, cómo interactuamos con otro, lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta, y es con el tiempo que lo vamos como encapsulando, ¿no? Entonces es volver a esa esencia, reconocerla, ver que esa esencia todavía conservo a los 30, 40 o 50 años, y que ya no, ¿sí? O sea, cómo ha evolucionado esa comunicación y volverme a adaptar a eso, para entender también dónde están los miedos, y volver a esa esencia. Por eso les decía al inicio de esta conversación que es un ejercicio profundo de autoconocimiento, de autoaceptación, de autoliderazgo, ¿sí? El volver a eso, pero a veces se nos dificulta y yo vivo haciendo sondeos de opinión pública, digo yo, y es preguntarle a mis amigos, a mis familiares, a quienes han trabajado conmigo, por qué confían en mí o qué les gusta de hablar conmigo, de comunicarse conmigo, y a ver, me han dado unas respuestas que digo, wow, no pensé que esta historia que yo tengo en mi vida conectara tanto. Que les voy a compartir yo, pues iniciando el proyecto de Volver, pues hablando sobre esta nueva conversación de una comunicación más consciente, pues eso me ha enfrentado a unos miedos muy profundos también míos,
de rechazo, van a decir y ahora no, la loca, o algunos dicen sí tiene razón. Entonces ese ejercicio ha hecho que yo pensara, cuando empecé el proyecto de Volver, que mi amplia experiencia de 15 años en comunicaciones y reputación era lo que más iba a valorar la gente. Y así con esa idea en mi cabeza me estaba presentando ante el mundo. Y buscaba, y no, iba a conversatorios y con los clientes, con las personas. Y la gran sorpresa para mí los últimos 6 meses ha sido que me dicen, es que lo que más valoramos de ti son tus historias, como que la naturalidad con la que puedes contar porque viviste un periodo de profunda rabia y de profundo odio contra el mundo cuando se murió tu papá intempestivamente a los 11 años. Lo que más valoramos es, yo pues además de estudiar comunicación, estudié una serie de cosas, soy programadora neurolingüística, astróloga, entonces hay unos que me dicen, a mí lo de la astrología me parece chéverísimo y me gusta hablar contigo porque tienes una perspectiva por allá toda cósmica de un entendimiento de un ser no sé cómo, y yo no pensé que eso yo lo estaba enclosetando, de hecho. Y yo no pensé que eso fuera a conectar con nadie, no pensé que eso fuera a generar una confianza con alguien, y eso es lo que más me dicen los otros que están valorando. Dicen, sí, ya sabemos lo de la comunicación y la reputación, pero valoramos eso, la tranquilidad con la que cuentas una historia o cómo cuentas una historia de algo muy duro o algo muy positivo de tu vida y me explicas un concepto de comunicación con eso, ¿sí? O sea, echar como mano también de esos talentos que uno tiene ocultos, como por ejemplo, no sé, si tú eres el que siempre pone la música en la fiesta de la familia, entonces comunícate por ahí, poniendo música, transmitiéndole un mensaje a la gente a través de canciones, o por ejemplo, en el caso de si lo que experta es la pedagogía, es enseñar, es educar, pues hágalo también desde ahí. Exacto. O en el caso mío, de contar historias, tal vez eso también funciona. Los propios talentos y la importancia de las propias historias, que creo que de pronto esto es algo que ustedes han escuchado y quienes están viéndonos y escuchándonos hoy también es dentro de esa estrategia de comunicación, de autenticidad y de cómo conectar, de cómo vencer miedos, es tu propia historia te da toda la seguridad del mundo, pero estás preparado para reconocer tu propia historia, para aceptarla y para contársela a alguien, y para que esa historia que para ti fue supremamente transformadora, dolorosa tal vez, le cambie la vida a otra persona, o sea, pueda generar transformación en otro. Por eso digo que es un ejercicio de autoaceptación y de autorreconocimiento, hasta que tú no estés preparado para comprender que todas las historias de tu vida te generan toda la confianza, toda la voz, la mejor interacción y la mejor comunicación, pues no va a salir la voz tampoco, ¿sí? Porque si tú solo estás buscando historias externas para quedar bien, contando las historias de otros pero no la tuya, pues ¿dónde está la autenticidad también de esa comunicación? Entonces tú conectas con alguien por su historia. Claro, si yo les hubiera dicho hace 5 o 6 años aquí sentada lo de mi papá, pues ya estaría llorando. O sea, sí, hace parte también de procesos propios. Pero pues no pasa nada, y si alguien llora, ¿qué pasa? Y si yo estuviera aquí llorando, ¿qué pasaría? Pues nada, o sea, es una historia propia que le va a enseñar al otro otra cosa, ¿sí? Que va a hacer que conecte, que te veas humano como somos todos. Lo que pasa es que, sí, nos hemos maquillado demasiado. Y nada, encontremos cuáles son esas propias historias, cuáles son esas experiencias. Yo hice un diario, yo escribo mucho. Entonces también hice un diario de cuáles son las historias que yo quiero contarle a otro de mi vida que creo que aportan, ¿sí? No contar historias por vanidad, que eso es diferente, sino las que aporten, ¿sí? Porque como yo cambio mi vida profesional completamente y encuentro otro rumbo, y eso no es que tuvo la crisis existencial y no supo qué hacer y estaba patinando, no, sino como uno encuentra una nueva visión de vida haciendo otra cosa y de sentido de vida, como, sí, me he separado 3 veces, pero pues eso no me hace, ¿no?, un fracaso en el amor, ¿no? ¿Sí? Como yo perdí un hijo, ¿sí? Y como he intentado tener hijos y no he podido, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que le generan muchísima conexión a esa comunicación de historias de nosotros.
todo lo que haces en tu vida profesional puedes contarlo y amplificarlo con tus historias de vida. Eso es muy importante para construir esa autenticidad en comunicación. No, y seguramente todos tenemos mucho que contar, mucho que decir, mucho que transmitir también, y nunca pensar que lo que nosotros decimos o demos pues no tiene sentido o no vale la pena. Y justamente, María, este es nuestro tercer capítulo de este Todo Pasa, que empezamos hace 15 días ya contando nuestra historia, y quienes nos han seguido en estos 3 capítulos, y les damos muchas gracias por eso, pues han visto, y se los hemos repetido aquí con R, pues que para ella, para mi hermana, es un reto muy grande hacer esto. Y por eso también dijimos que chévere que este tercer tema sea cómo perder ese miedo a hablar. Entonces yo quisiera que ya para finalizar, tú le dieras un consejo a mi hermana, pero también a quienes están pasando por lo mismo y nos están escuchando o nos están viendo, y es como una especie de conclusión de, bueno, pierde el miedo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo vas a perder? Y sigue intentando lo que vas muy bien y lo vamos a lograr, y cada vez va a ser mejor, y cada vez este reto va a ser un poco más fácil para ella. Tiene mucho que comunicar, tiene mucho que decir, y seguramente en otros capítulos va a seguir diciéndolo con mucha más fuerza. Ya lo hace con mucha fuerza. No, yo te diría, Carolina trabajó muchísimos años en educación, o sea, ¿qué más retador que eso? ¿No? Que sacar de dentro de alguien sus talentos y sus habilidades para darles forma y encaminarlo a una vida. Entonces, creo que ya con eso tienes todo el camino construido, y aquí estás abordando el aspecto de esa esencia también que tú viste en tu experiencia como educadora, ¿sí? Como teniendo tu proyecto de educación. Es eso mismo, estás haciendo lo mismo, solo que ahora hay cámaras y micrófonos, y es sacando lo mejor de quienes tenemos la fortuna de ser invitados a este espacio, sacando lo mejor de quienes los están viendo a ustedes, y decirles que no olviden que la proyección de la comunicación es la proyección de ustedes mismos, de quiénes son, qué dicen, a quién le hablan, por qué, para generar confianza, y que en la medida que sean más fieles y auténticos a esas historias, a esa esencia de lo que son, todo va a estar bien, no hay nada ni bien ni mal en la comunicación hoy en día. Estará cada vez mejor en la medida que te conozcas más, que te decantes más, y que estés dispuesto a compartir tu propia historia, tu propio conocimiento, tu propio dolor, tu propia alegría con otros. Bueno, muchas gracias, María, por esta charla tan necesaria. Yo seguiré trabajando para encontrar mi voz y poderme desenvolver mejor en la comunicación. Muchas gracias. Seguro que sí, porque además esto es gradual, esto es un proceso, y aquí les estamos mostrando en vivo, además, este proceso tan bonito que, como siempre lo hemos dicho también en nuestros otros capítulos, lo estamos haciendo de corazón, con todo el amor, y también para que sea útil para esas personas que nos escuchan, que nos ven, y que también pueden estar en las mismas, porque es que yo creo que somos muchos más los que tenemos tantos miedos que los queremos enfrentar, y más bien los que no sabemos cómo hacerlo, y para eso es que nosotros quisimos abrir este espacio también para ustedes. María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Te vamos a invitar un día a estos para hablar de astrología, porque me quedó sonando eso de que eres astróloga también, me encanta. Sí, o sea, somos un ser cósmico que se comunica. Mercurio es el planeta de la comunicación. Ay, qué Y chévere. todos nosotros tienen una configuración y un posicionamiento diferente. Bueno, entonces invitadísima para otro episodio para que hablemos de eso. Pero por ahora, muchas gracias por habernos acompañado y por todas tus herramientas, por todas las dudas que nos resolviste, porque muy útil, la verdad nos sirve un montón. Nos quedamos con muchas enseñanzas y muchos aprendizajes de este capítulo. Carolina, Paola y a todos, muchísimas gracias. Para mí es de verdad una felicidad muy grande estar en este espacio, y que personas valientes como ustedes decidan crear estos espacios que son cada vez más necesarios en el mundo y para todos nosotros como seres humanos. Gracias, María. El resto tiene por ahí el correo para recordar cómo
cómo es dónde nos tienen que escribir para que nos envíen sus historias o lo tengo yo por acá. A ver, dígame si lo tienen por ahí o si no yo lo busco acá para recordarle a todas las personas que quieran contarnos también su historia a través de estas cartas que leemos en cada capítulo. Traemos aquí un experto para que nos ayude a encontrar esas soluciones prácticas a ese problema o a esa situación que estamos viviendo. Aquí ya lo encontré, es tuhistoria@gmail.com. Ahí es donde nos pueden escribir, dejarnos sus mensajes, sus cartas. Si no quieren mandar la carta porque no quieren compartir su historia, también nos pueden dejar mensajes, nos pueden decir qué opinan de estos episodios, qué opinan de estos capítulos, de estos temas. Por supuesto también lo pueden hacer en todas las plataformas donde estamos. Ahí tienen todo el espacio para comentar, opinar, preguntar, también para proponernos temas, ¿por qué no? Y para estar siempre pendientes de Todo Pasa, este espacio de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.